Soy oficialmente piloto de dron acá en España. Muchos de ustedes me habían estado escribiendo, qué bueno que sería tener un dron allá en ese lugar. Pero la verdad es que al principio era algo que había descartado. No es tan simple como comprarte un dron y salir a volarlo. Necesitas cumplir una serie de requisitos. Para hacerte la corta, estar certificado y registrado como piloto, entre otras cosas. Pero después me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué no? Para resumírtelo, rendí el examen, aprobé y certifiqué como piloto de dron. ¿Qué te quiero contar con todo esto? Que a veces, cuando decidimos emigrar, también arrancamos con la pregunta ¿por qué no? Y una de las primeras cosas tal vez que nos preguntamos es ¿de qué voy a trabajar? Por eso hoy te traigo una invitada, Paz, que es una genia, que nos va a contar un poco más. ¿Qué necesitamos saber a la hora de trabajar acá en España? Y lo vamos a hacer mientras conocemos el castillo. Me parece que está allá. Yo no sé, vamos a ver. Esto es muy loco porque saben que yo a Paz la conozco solo por Instagram, nunca nos conocimos personalmente. De hecho, bueno, nos seguimos mutuamente cuando yo todavía estaba allá en Argentina y me parece que allá está, me parece que allá está. Ahí viene caminando. Esto es sorpresa, yo no la avisé que ya estaba grabando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué bien conocerte en persona. Un abrazo, ¿se puede? Sí. Bueno, qué bueno conocerte. Bueno, qué bueno, lindo. Paz, contame un poco de vos, ¿a qué te dedicas? Bueno, llegué en el 2018 a España, viví en Mar del Plata y dije voy a vivir en Málaga y aquí estoy. Hace 4 años me dedico a la orientación laboral de personas migrantes, trabajo en una ONG y tengo un canal en Instagram donde hago divulgación sobre inserción laboral en España. ¿Cómo cuesta subir, Bueno, estaba pensando cuando te vi agitado. Gracias. Primero dije, tenés que ir al gimnasio y después pensé en lo que va a costar si estamos pensando en migrar y buscar un trabajo aquí en España. Un poco nos vamos a agitar y por momentos vamos a perder el aire y por momentos vamos a desanimarnos y decir, uy, el castillo queda muy lejos, y por momentos veo el castillo y digo, es lo que quiero, es lo que deseo. La migración es un poco eso, me parece, y la búsqueda de empleo tiene muchas curvas, vamos a decir, así como este camino. ¿Habías venido por acá, Paz, alguna vez? No, al castillo sí, pero por este caminito no. En general voy a ese bar de ahí abajo, que hacen unos buenos gin tonic, tengo que decir, porque yo también soy militante del ocio, sino cómo sostengo la rutina de búsqueda de empleo. Necesito también tener mis momentos de ocio. Esta ciudad y esta provincia tiene un montón de recursos gratuitos, como por ejemplo este castillo o esta costa que es espectacular. Y acá tenés, mira, este banquito, que te sentás acá y tenés esta vista. Bueno, Paz, ¿y cuáles son entonces las cosas que tengo que tener en cuenta cuando todavía estoy en mi país? Primero, tenemos que pensar cómo vamos a vivir acá en España, si tenemos pasaporte europeo, si no lo tenemos, si hay que sacar otro tipo de permiso de residencia y de trabajo. Eso me parece fundamental porque sin ciudadanía, sin un permiso de trabajo, los trabajos que accedemos son muy precarizados, mal pagos, entonces nos arriesgaríamos a ese tipo de empleos. Y después pensar, ¿voy a trabajar de lo que trabajo en mi país? ¿En España? ¿Lo deseo? ¿Puedo? Y en el sentido de puedo, ¿me van a pedir una homologación? ¿Me van a pedir una equivalencia? ¿Tengo que estudiar algo específico? Y cuando decís permiso de trabajo, estamos hablando de la residencia, ¿no? Estamos hablando de si tenés, por ejemplo, ciudadanía española, perfecto, con tu DNI ya estás listo para trabajar. Claro. Pero si tenés algún otro tipo de pasaporte europeo, vas a tener que solicitar tu CUE, que eso implica un permiso de residencia, un permiso de trabajo. Y en el caso de no tener ninguna posibilidad de tener un pasaporte europeo, tendrás que consultar con personas idóneas para poder tramitar otro tipo de visado. ¿Como por ejemplo? No sé, una visa de estudios podría ser. Ajá. Una visa por cuenta propia. Bueno, Paz, ¿vamos a conocer el castillo por dentro? Vamos. Acá Paz ya se hizo un nuevo amigo, ¿eh? Sí, porque esta ciudad, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, son ciudades muy pet friendly. Hay bares, hoteles, playas para perros.
y venimos todas y todos disfrazados de la época y hay puestos, es una feria. Muy bueno. Hay comida típica de la época, hay como una kermés. ¿Cuándo es eso? ¿Te acordás? Ay, no me acuerdo. Bueno. Averiguale por decir. Acá te dejo la de cuándo es. Y acá tenemos, mirá voy a dar vuelta a la cámara, mirá lo que es esto. Una vez vine a una fiesta electrónica, siempre mucho ocio, militante del ocio, hashtag, y ahí se pone el escenario, acá es como toda la pista de baile, y ahí se pone como el VIP arriba de esas escaleritas, respetando por supuesto el patrimonio, y es una fiesta electrónica adentro de un castillo. Se hace en verano, siempre en Fuengirola. ¿Sabés que esto era una ciudadela? O sea, era como una mini ciudad, donde acá todo esto estaba construido y ahora, bueno, quedó así en ruinas, pero fíjate que ahí se ven lo que eran los techos, por ejemplo, de las casas. Y acá te dice en cada lugar qué era. ¿Ves, por ejemplo, la iglesia? Esto yo creo que acá estaría como el altar, ¿no? Y parecería como... claro, acá está la casa del cura y acá la iglesia. Esta es la casa del cura, ¿ves? Mira, acá al lado de la iglesia. Bueno, acá vas a necesitar mucho de tu imaginación, ¿eh? No está tan mal. Ya te dan ganas de mudarte acá, me parece, ¿eh? Sí, sobre todo porque tiene arriba unas buenas vistas al mar. Bueno, Paz, y contame, ¿es posible encontrar trabajo estando, por ejemplo, en el país de origen? Vamos a poner a Argentina como ejemplo, ¿no? ¿Es fácil, es difícil, se puede, no se puede? Poder se puede. Ahora, la realidad es que la contratación se hace más sencilla estando aquí en España. Por varias razones. Primero que no tenemos, la mayoría de los casos no tienen permiso de trabajo. Entonces, pensemos en un contexto post-pandémico donde hay un montón de candidatos y candidatas a un mismo puesto. Si soy una empleadora, voy a pensar en contratar a la persona que ya tenga toda la documentación lista y no tener que esperarte a que vos hagas tu documentación, saques tus citas y demás. Y después, la incorporación. Si yo estoy en Argentina y puedo garantizar que puedo viajar a España en una semana, genial. Pero pienso que no es la mayoría de los casos. Claro. Entonces, buscar, investigar el mercado laboral me parece que está bien, intentarlo está bien, pero haría más hincapié en crear contactos, en presentarme, investigar el mercado laboral, en poder tener conciencia de qué aspectos tengo que mejorar, desde cuestiones personales hasta cuestiones técnicas, para ser una candidata competitiva para este mercado. Y por ahí hay algunas profesiones que quizás son más requeridas que otras, también es como más simple en ese sentido, ¿no? Digo, buscar trabajo desde Argentina en este caso. Claro, por ejemplo, hay un sector que está en punta, que es el sector IT, y bueno, quizás ahí sí es una excepción. Si bien van a necesitar un permiso de trabajo como cualquier ser humano, como hay más puestos laborales que aún están sin cubrir que programadores o programadoras, ellos creo que la tienen mucho mejor que cualquier otro simple mortal. Un aljibe, o lo que quedó de él. Como dice pozo, no dice aljibe, dice pozo. Ahí está. Y esto que está acá, esto es un horno. La dimensión de Paz y la dimensión del horno, ¿eh? Adentro se ve que creció un árbol gigante para que vean la dimensión. Mirá el tronco. Mirá lo que es esta vista espectacular que hay acá, ¿eh? Espectacular, porque se ve Fuengirola, se ve Mijas Pueblo y el Mediterráneo, que no tiene desperdicio. Mira, Javi, si mostrás ahí abajo hay un montón de gente caminando por la playa, por el puente, pescando. La característica de la zona de Málaga, de la Costa del Sol, son los inviernos cálidos, los veranos súper mega calientes, eso es verdad, porque llegan a esas 40 grados, pero el invierno es súper ameno y se deja disfrutar un montón la naturaleza. Estoy atenta al mar porque muchas veces desde esta playa se ven delfines y capaz que ves, no sé, 10, 20 delfines corriendo, Wow. nadando, está buenísimo. Muy bueno. Paz, y tengo esta pregunta. Hay muchas personas que el mismo currículum de Argentina lo quieren utilizar acá para España. ¿Eso es válido? ¿Crees que habría que hacerle alguna modificación? El currículum de Argentina o de cualquier otro país de Latinoamérica es necesario adaptarlo al mercado español. Te diría que quiten sí o sí la palabra currículum vitae, que eso no se usa aquí,
que trabajen mucho en las funciones de sus experiencias laborales y que lo adapten a las ofertas de empleo. Que tenemos que hacer como, yo siempre digo, como si fuese un Tinder, ¿no? Y tenemos que machear oferta de empleo con currículum. Tienen que ser mejores amigos. Entonces, analizamos la oferta de empleo, vemos cuáles son los requisitos y de esa manera agarramos y así como están, si son requisitos que yo cumplo, los copio y los pego en mi currículum. Claro, y está bueno, como dijo recién Paz, pero lo voy a reforzar, de ser genuino, ¿no? O sea, que sean habilidades que realmente tengas vos, ¿no? Que, en tal currículum piden, en tal puesto piden determinada cosa. Bueno, lo copio y lo pego y yo no tengo ni idea de eso, digo, no. Si eso es algo que realmente va conmigo, bueno, ahí sí, vamos a personalizar el currículum a esa búsqueda. Y no tener un currículum y mandarlo ese mismo a todos, ¿no? Eso no, por favor. No hagamos tipo así, currículum, no, porque estaríamos perdiendo el tiempo, nos frustraríamos de más. Igual, spoiler alert, nos vamos a frustrar, es parte de este camino de la inserción laboral en España, pero ahorrémonos frustraciones de esto de mandar el mismo currículum para diferentes perfiles. No, tenemos que tener un plan A, un plan B y me atrevo a decir un plan C. Sí, y está bueno también pensar en esto de hacer lo que está bajo tu control. O sea, vos no tenés el control de que la otra persona te contrate, pero sí tenés el control de agarrar y mandar el currículum. Ese ya es tu éxito, más allá de lo que pase después. Y ahí tenés el 100% del control. Es como re bajito acá. Tenés que tener cuidado tipo de... Bueno, esto, ¿no? Medio riesgoso. Ahí Paz, ahora se convierte en camarógrafa. Fíjate hasta dónde me llega. Hasta acá. Un poquito más para allá. No, un poquito más para acá. No, un poquito más para acá. Range. Paz, ¿y qué tenés para decir con respecto a las personas que están pensando en emigrar y dicen voy y trabajo de lo que sea? Entiendo que vamos a tener quizás urgencias económicas y necesitemos comer y pagar el alquiler, ¿no? Estos vicios que tenemos la mayoría de las personas, ¿no? De comer y pagar el alquiler. Pero lo que yo trabajaría mientras consigo este trabajo de lo que sea, trabajar fuertemente el objetivo profesional y nunca dejar de buscar de eso, de ese sector al cual vine a trabajar acá a España. Yo lo que veo que quizás, quien busca camarero pide experiencia de camarero. Sí. Para trabajar de obrero o de albañil te piden también experiencia en eso, como que cada sector te pide que tengas experiencia. Entonces yo lo que veo es que un poco esta idea de, bueno, voy y hago lo que sea, ok, pero también un poco definir, ¿no? ¿Qué es lo que sea? Sí. Porque si yo capaz nunca hice nada de eso y de repente quiero trabajar en algo que no tengo ni la más remota idea, como que quizás ahí también veo como que hay una complicación, que a priori uno puede pensar, bueno, voy a lo que sea y trabajo de camarero, de esto, del otro, pero si yo nunca en mi vida fui ni camarero, ni esto, ni lo otro, ahí es donde yo creo que por ese torno un poco más complicado. No sé vos qué pensás. Sí, que sí, y también me parece que muchos oficios y muchas profesiones se subestiman. Trabajar de camarera 8 o 10 horas, estar de pie sin descanso, es un trabajo que no lo puede hacer cualquier persona, es un trabajo muy duro. Hay un imaginario antes de llegar que podemos hacer todo, estamos ilusionadas y vamos con toda la potencia, y cuando llegamos nos encontramos con cómo está el mercado laboral, cuáles son mis limitaciones reales, a qué estoy dispuesta a hacer, porque también pienso que emigrar nos permite ser quienes queremos ser. Eso también es interesante. Mirá esto que es más angosto de este lado y tenés más espacio de este lado. Esto es porque los arqueros acá tenían más espacio para acomodarse y disparar las flechas por acá. Bueno, Paz, contame un poco dónde me puedo postular, cuáles son las principales páginas de búsqueda de empleo acá en España. InfoJobs, la segunda diría que Indeed. Tenemos que tener presencia en LinkedIn sí o sí, que si bien no es un portal de empleo, es una red social profesional que tiene un área para buscar empleo, pero es donde tenemos que trabajar nuestro networking, nuestra red de contactos. Y estos serían como portales generalistas. Después hay portales específicos por cada área laboral. Y contame, ¿qué pasa en el caso de los emprendedores? Soy emprendedor y quiero venir a emprender acá a España. ¿Qué cosas debería tener en cuenta? Bueno, primero que para ser emprendedor o emprendedora podemos al principio emprender sin necesidad de hacernos autónomos, porque hay una opción de poder facturar, pero no tiene que ser nuestro medio de vida. Una vez que ya es nuestro medio de vida,
debemos hacernos autónomas o autónomos, es muy importante. Ahora, hay una ayuda del gobierno que te hace una quita muy grande de la cuota de autónomo el primer año. Que la cuota de autónomos, la normal, o sea, sin la quita, ¿cuánto es aproximadamente? Y es escalonado. Después del año, a los 6 meses te aumenta, a los otros 6 meses te vuelve a aumentar y puede llegar a pagar hasta 350 euros el mes. Pero para arrancar, sí, ahí sí es menos. Sí, 60 euros, 60 euros el primer año. Pero es un beneficio que si vos te das de baja no lo podés volver a tener. Entonces esto es muy importante. Yo tengo que tener claro cuál va a ser mi proyecto, que voy a tener que sostenerlo a lo largo del tiempo, que tengo que poder esperarlo, que funcione. Y también me parece importante que hay, por ejemplo, en Andalucía, como en otras juntas, en otras comunidades autónomas, está, por ejemplo, el CADE, que es el Centro Andaluz de Emprendimiento, donde nos asesoran de manera gratuita, tienen coworkings, hay programas de fomento del emprendimiento, donde nos ayudan a hacer el plan de empresa, nos ayudan a ver cuál es la figura jurídica más correcta, nos dan financiamiento sin garantías ni interés. Hay mucho acompañamiento institucional para aquella persona que quiera emprender. Excelente. Bueno, Paz, ¿qué le dirías a la persona que está pensando en emigrar y venir a hacer su vida acá a España? Primero, que tenga el objetivo claro y que el objetivo sea medible y realista, que tenga constancia en la búsqueda de empleo, hay que sostener la rutina de empleo mucho tiempo y que tenga mucha paciencia. Y creer en vos, porque como te digo siempre, lo que crees, creas.